Buenos días, estudiantes. Buenas tardes. Eh, en el momento en que se encuentren viendo este videito, ya este es el segundo video, ¿cierto? Ya de los dos videos que les va a traer a ustedes que están en segundo medio, ya que básicamente son dos tipos de fórmulas que vamos a trabajar, ¿ya? Y aquí vamos a trabajar con la fuerza de roce. Nosotros ya hemos estudiado generalmente el peso, ¿cierto? En el video anterior, que es la fuerza que ejerce un planeta, pero en la fuerza de roce hay una fricción. Ya, la fricción básicamente es la fuerza que aplica una superficie. Esa fuerza depende mucho de la superficie porque ya tiene relación con la rugosidad. Por ejemplo, superficies que son más lisas, por ejemplo, como una pista sobre hielo, que tienen mucha menos rugosidad que, por ejemplo, andar por el barro, por la playa, ¿cierto? Por la arena. Entonces, ahí el roce, mejor dicho, perdón, es mayor. Entonces, la fuerza de roce, ¿cierto? Depende mucho de la superficie en la cual se encuentra apoyado. Si un cuerpo vuela por el aire, generalmente no tiene una fuerza de roce superficial, pero si el viento igual ejerce una fuerza de roce. Pero acá hablamos de la fuerza de roce más superficial, ¿ya? Y hablamos generalmente más de la fuerza de roce cinética, que es la que se encuentra en los cuerpos en movimiento. Hay otra fuerza de roce, que es la fuerza de roce estática, en la cual los cuerpos están en reposo y es la fuerza que tiene que utilizarse para poder al menos sacar al cuerpo del estado de reposo. Entonces acá vamos a tener otra fórmula que es la fuerza de roce, la cual depende de un coeficiente de roce que representa las características de la superficie, que puede tomar valores entre 0 y 1, donde 0 es completamente liso la superficie y 1 es completamente rugosa la superficie. Entonces, ese coeficiente de roce solamente puede tener valores entre 0 y 1 y no tiene ninguna unidad, porque representa las características de la superficie. Bien, entonces, acá nosotros, igual que en los videos anteriores, tenemos que registrar, ¿cierto?, cuáles son nuestros datos, ¿cierto? Eso ya ustedes lo tienen más o menos claro. Ahora, acá tenemos una patinadora sobre hielo. La masa es 41,7 kilogramos. Recordemos del video anterior que la masa se mide en kilogramos porque era una resistencia a cambiar el estado de movimiento. Por tanto, tenemos que la masa es de 41,7. Se mueve por una superficie donde el coeficiente de roce, que es lo que les decía yo al principio, que son estas características de la superficie, es 0,16. Ese coeficiente de roce no puede tomar un valor mayor que 1, ni tampoco menor que 0, porque, como dije, el 0 representa la totalidad de la superficie lisa y el 1 totalmente rugoso. Por tanto, es entre 0 y 1. No puede darles más que 1 ni menos que 0. Me preguntan cuál es la fuerza de roce que experimenta la patinadora, si la gravedad, ¿cierto? O sea, la aceleración de gravedad, que es lo mismo, ¿verdad? Es de 9,8, o sea, la gravedad de la Tierra, básicamente, ¿cierto? 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pasamos a la fórmula. La fórmula en este caso, ¿cierto? Ya es la fuerza de roce igual a el coeficiente de roce por la normal. Acá tendríamos que colocar la normal, pero generalmente la normal también depende de la superficie y generalmente la gran mayoría de los problemas, la normal se opone al peso. Por tanto, la normal siempre es igual al peso generalmente en cuanto a magnitud, ¿ya? Y colocamos que la fórmula es la fuerza de roce es igual al coeficiente por la masa por la gravedad. Igual como les dije en el video anterior, ¿cierto? Hay videos en séptimo básico, ¿cierto? Que están más abajo, ¿cierto? Ahí en el canal, ¿verdad? Donde también se explica eso también un poquito de forma más básica, ¿ok? Por si le quieren echar, ¿cierto? Un ojo, ¿cierto? A esos videos también. Acá me están viendo la fuerza de roce. Entonces, ya el procedimiento que hemos trabajado con estos problemas es más o menos similar, si ustedes se fijan. La fuerza de roce se encuentra solo, ¿cierto?, a un lado de la igualdad. Entonces, por lo tanto, ya aquí simplemente lo que nosotros hacemos es reemplazar, ¿cierto?, cuáles son los datos perdón, perdón, los datos del problema, ¿cierto? Porque la fuerza de roce ya se encuentra sola a un lado de la igualdad. Tenemos el coeficiente de roce, que es 0,16, tenemos la masa, que es 41,7, y tenemos que la gravedad, que es 9,8. Por lo tanto, pasamos al desarrollo. Si tuviéramos que despejar la expresión, claro, ahí la despejamos. O sea, en el caso que nos pidan el coeficiente, la masa o la gravedad, ¿verdad? Pasamos al desarrollo y ahí obviamente reemplazamos. Si lo tenemos que la fuerza de roce, ¿verdad? Es 0,16, que es el coeficiente. Lo ideal sería que lo colocasen en orden, ya para que también ustedes se vayan dando cuenta de cuál es cada, o sea, cuál número es cada cosa, cuál número es cada magnitud. Después 41,7, ¿cierto? Que es la masa, ¿cierto?
Y para que también vean que estén bien reemplazando, por supuesto. Y la gravedad es 9,8. Entonces, acá simplemente multiplicamos directamente los tres números, ¿cierto? Tenemos que la fuerza de roce es el producto entre esos tres números. Entonces, en la calculadora uno coloca 0,16 por 41,7 por 9,8. Directamente los tres. Y eso nos va a dar una fuerza de roce de 65, ¿ya? 38. Como dije en el video anterior, ¿cierto? Y si ven los videos también anteriores, ¿cierto? Que están acá en el canal, ¿verdad? Se van a dar cuenta que toda fuerza se mide en newton, igual que el peso, porque la fuerza de roce también es una fuerza, es la fricción que ejerce una superficie. Bien, entonces ahí tenemos el primer problema, ¿cierto? Registramos los datos, vemos la fórmula, si hay que despejarla o no, y hacemos, ¿cierto?, el reemplazo, ¿cierto?, el tema del desarrollo. Obviamente siempre al final colocando la unidad de medida. Bien, pasamos al siguiente problemita, vamos a ir bajando acá un poquito para encontrarnos con el siguiente problemita. Tenemos acá un segundo problema, dice, en la superficie de un planeta rocoso se mueve un móvil cuya masa es de 72,38. Acá me dicen textualmente que la masa está. De igual manera, ¿cierto? Está en kilogramos, así que obviamente lo puedo registrar. Y me dicen que la fuerza de roce que experimenta es 1123,92 newton, ¿ya? Aquí uno dice, claro, pero el peso también se mide en newton. Sí, porque al fin y al cabo es una fuerza. Pero este contexto no es el peso, obviamente, es la fuerza de roce porque estamos hablando de este contexto, ¿ya? Si hubiera sido un problema como el video anterior, que estamos trabajando con peso, claro, sería el peso, obviamente. Pero en este tipo de problemas hablamos de la fuerza de roce. ¿Bien? Y el coeficiente de roce es 0,64. ¿Se fijan? Siempre los valores del coeficiente de roce es o entre 0 y 1. ¿Cuál es la aceleración de gravedad? Nos piden la gravedad del problema. Por lo tanto, vamos a registrar, ¿cierto?, nuestros datos, ¿verdad? Vamos a tener que la masa, ¿verdad?, es 72,38 kilogramos, ¿cierto? Ya dije en videos pasados, ¿cierto?, que las unidades, por lo menos acá no las voy a colocar para ahorrar un poquito de tiempo. La están viendo en la pantalla. Tenemos la fuerza de roce, ¿cierto? El FR, ¿verdad? En este caso es 1123,92. ¿Ya? Y tenemos que el coeficiente de roce, o sea, la U, ¿cierto?, es 0,64. Ahí tenemos los tres datos. Pasamos a la fórmula, ¿cierto? A la fórmula. Y acá, obviamente, como me están pidiendo la gravedad, yo digo, ya. Obviamente, como no es la fuerza de roce que es la que me están pidiendo, voy a tener que despejar sí o sí. ¿Ya? Voy a tener que despejarlo sí o sí. ¿Ok? Entonces, acá me están pidiendo que yo encuentre esto. Por lo tanto, si uno va a un video de séptimo, que está también, como dije, en el canal, ya ahí podemos darnos cuenta de que tanto el coeficiente como la masa se encuentran multiplicando a la gravedad, ¿ya? Por lo tanto, ese coeficiente y esa masa la vamos a pasar dividiendo hacia el otro lado, ¿ya? De manera, ¿cierto?, que esos dos, tanto el U como el M, ¿cierto?, van a pasar dividiendo hacia el otro lado. O sea, tenemos U por M al otro lado, ¿ya? Y eso va a pasar con cualquiera de las letras que estén a este lado, ¿cierto?, cuando es la incógnita. Por ejemplo, si me pidiesen la masa, tendré que pasar el coeficiente con la gravedad a la parte de abajo. Si me pidiesen el coeficiente, la masa con la gravedad pasa a la parte de abajo. Y así, en este caso la gravedad pasa el U, ¿cierto?, el coeficiente con la masa en la parte de abajo, porque ambos están multiplicando a la gravedad. Entonces, como ambos están multiplicando, ambos pasan dividiendo. Y ahí tenemos la expresión despejada. Pasamos al desarrollo, ¿cierto? ¿Ya? Y nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con que la gravedad, ¿cierto?, el G es igual a la fuerza de roce en la parte de arriba y abajo el coeficiente por la masa. Yo les sugiero ya que resuelvan la parte de abajo primero, ¿ya? Porque si no se van a enredar con los números. Entonces, primero hagan la parte de abajo, ¿cierto?, el denominador, y después hacen la división, ¿cierto?, del número de arriba con lo que les resultó en la parte de abajo. Bien, entonces ahí vamos a colocar los números, ¿cierto? Acá arriba 1123,92, ¿ya? Igual disculpa porque obviamente estoy con el computador escribiendo esto, ya, así que se puede entender, ¿cierto? Ya
o sea, es comprensible, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, hacemos la parte de abajo. Colocamos 0,64 y lo multiplicamos por 72,38. Eso nos da 46,32 aproximadamente. ¿Ya? Con dos decimales ahí ustedes lo van colocando, 46,32. Y ahora hacemos la división con el número de arriba, ¿cierto? Entonces, perdón. Colocamos 1123 en la calculadora, 92, y lo hacemos la división con el número de abajo, ¿cierto? Que es, o que nos dio, ¿verdad? De la multiplicación, 46,32. Entonces, 1123,92 dividido en 46,32, y eso nos da una aceleración de gravedad de 24,26, algo bastante alto, ¿cierto? Ya para un planeta. Como dije en el video anterior, ¿cierto? No hay planetas que superen generalmente ya la barrera de por lo menos 12 o 13 ciertos metros por segundo al cuadrado. Ya rara vez, ¿cierto? Hay algún planeta que tenga 14 o 15, por ejemplo. Pero ya 24 es mucho. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Ya el problema, ¿verdad? Resuelto. Ya tenemos la gravedad, ¿cierto? Ya que nos están pidiendo. Ya, recomendación nuevamente, siempre trabajen primero, ¿verdad? Con el producto que tenemos abajo en el denominador y después hacen la división correspondiente. Bien, pasamos a un tercer problema, ¿cierto? Para terminar, ¿verdad? Este videíto, ¿cierto? ¿Ya? Y acá tenemos el siguiente enunciado. Dice, un automóvil de 2.350 kilogramos, o sea, ya sabemos que eso es la masa, se mueve por una superficie rugosa. Esa es la clave. La superficie rugosa ya me dice que hablamos de un problema de fuerza de roce. Entonces ya por lo menos ahí ya sé a lo que me voy a enfrentar. De manera que la fuerza de roce sea tanto, ¿cierto? 7.640 newton, cuando la aceleración de gravedad sea 5,39 metros por segundo al cuadrado, me están pidiendo el coeficiente de roce. Entonces, como me están pidiendo el coeficiente de roce, al final no tengo que colocar ninguna unidad porque el coeficiente de roce es adimensional. ¿Qué significa que sea adimensional? Significa que no tiene unidades de medida. Generalmente las magnitudes que son adimensionales, mientras voy colocando los datos, ya son generalmente ya que representan características, ¿cierto? Ya de alguna cantidad. Ya, por ejemplo, el coeficiente de roce, como le dije al comienzo del video, ¿cierto? Representa las características que tiene la superficie. Bien, entonces vamos colocando acá, ¿cierto? Nuestros datos, tenemos la masa, ¿cierto? Tenemos la fuerza de roce y tenemos también la gravedad, ¿cierto? En este caso, ahí registramos nuestros tres datos, ¿cierto? Que los tres tienen unidades, por tanto, ya sabemos cuáles son sus unidades, la masa en kilogramos, la fuerza de roce en newton y la aceleración de gravedad en metros por segundo al cuadrado. Para el despeje de la fórmula es básicamente el mismo que el problema anterior, solo que ahora no es el U con el M que pasan dividiendo, no es el coeficiente con la masa, sino que ahora como la incógnita es el coeficiente, va a ser la masa con la gravedad, ¿verdad? La que pasen dividiendo, ¿ya? Porque obviamente el U se queda ahí fijito, ¿cierto? El coeficiente se queda fijo en la expresión y la masa con la gravedad son las que pasan dividiendo. Pero ojo, siempre tienen que tener en cuenta que al fin y al cabo la fuerza de roce siempre va a permanecer en el numerador. Cuando hagan el despeje, tanto del U, del M o del G, ¿cierto? El coeficiente, la masa y la gravedad respectivamente, siempre la fuerza de roce tiene que quedar en la parte de arriba. ¿Ok? Ahí tenemos despejado el coeficiente, vamos al procedimiento, ¿cierto? Vamos al desarrollo, ¿ya? Desarrollo de esta parte, ¿cierto? Tenemos que entonces el coeficiente, y hacemos lo mismo que el anterior, ¿cierto? Primero resolvemos la parte de abajo del denominador y después hacemos la división. Y acá en este tipo de problemas, si ustedes ven un video de séptimo donde explico lo mismo, ¿verdad? Ya, se van a poder dar cuenta que siempre cuando me pidan el coeficiente de roce, siempre el numerador tiene que ser, o sea, perdón, el denominador, perdón, siempre tiene que ser mayor que el numerador. ¿Ya? Cuando haga el producto de abajo, ¿cierto? Siempre el denominador tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque al ser mayor, yo me estoy asegurando, ¿cierto?, de que el resultado, cuando haga la división, me va a dar entre 0 y 1, que es lo que generalmente es el coeficiente de Ross. Acá nos da la parte de abajo, al multiplicarlo, 12.666,5. ¿Ya?
repito, 12.666,5, arriba colocamos de 1.640, y ustedes se pueden dar cuenta claramente que ya el denominador es mayor, ¿cierto?, que el numerador, y por tanto, sí o sí me va a tener que dar entre 0 y 1. Hacemos, ¿cierto?, la división, y eso nos da, con 3 decimales, 0,603. ¿Es entre 0 y 1? Por supuesto que es entre 0 y 1, por tanto, es válido dentro de eso. Si, por ejemplo, el coeficiente les da mayor que 1, ¿cierto?, va a estar malo, porque pueden haber hecho algún despeje malo, ¿cierto?, dentro de ese procedimiento. Así que tienen que fijarse bien, ¿ya? La fuerza de roce siempre queda arriba, y el otro dos que pasan dividiendo quedan en la parte de abajo. Bien, eso pues, chiquillos y chiquillas, ¿ya? Entonces, resumiendo, siempre registrar los datos, ver la fórmula, si hay que despejarla o no. Si me piden la fuerza de roce, no hay que despejarla. Si me piden cualquiera de las otras 3 cantidades, sí hay que despejar. Y después reemplazar según corresponda en la fórmula que ustedes determinaron, ¿ya? Así que espero que les haya quedado más claro, ¿cierto, chiquillos, con este tipo de videos? Ya la idea de hacer estos videos es para que lo puedan ver muchas veces, ¿cierto? Y también puedan también resolver también sus dudas, ¿cierto? De esa manera. De todas maneras, los canales, como dije en los videos pasados, ¿cierto?, ya están el canal de Mundo Física, ¿cierto?, acá en YouTube, en los comentarios, o también el Instagram, ¿cierto? También pueden dejar, ¿cierto?, también algún mensaje para, ¿cierto?, preguntar sus consultas, ¿ya? Así que nos vemos en el próximo video, chiquillos, y eso, que tengan un bonito día, ¿cierto?, o tarde, o noche, según a la hora que estén viendo este video. Hasta la próxima.